Buenas, ¿cómo están? Soy Javier González y esto es Cafecito con Javier, traído por Guazú Producciones. Y hoy de invitado tenemos a un amigo mío que trabaja en lo que se podría decir que es la startup más grande de Argentina. Estoy hablando de Tomás Promoselle. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Bueno, comenté eso, pero me gustaría un poco que, antes que todo, te presentes, digas quién sos, un poco tu background y dónde es esta startup que comentó, dónde es que trabajas, qué es lo que haces, más bien. Dale. Bueno, hola a todos. Soy Tomás Formoselli, como dice Javi. Nada, básicamente soy programador hace 6 años, en la cual hace 5 años casi estoy en MEI o Mercado Libre. Trabajo en el sector de Mercado Pago, en la parte de donde básicamente pasan todas las transacciones de los usuarios. Eh, en donde nosotros trabajamos. A ver, ¿cómo se podría decir? En la iniciar de las tarjetas y en lo que es la gestión de cómo se emite la tarjeta. Básicamente, si el usuario pausa la tarjeta, si la cancela, si básicamente obtiene la información de la tarjeta, la virtual, por ejemplo, que son diferentes números a la física. Básicamente ese es mi sector en donde más que trabajo. Muy bien. Y, digamos, tu trabajo es, como se imaginan algunas personas, el típico todo el día en la computadora mirando código o no es tan así. O sea, ¿cómo es un poco el trabajo? A ver, hoy en día, ya después de tanto tiempo dentro del equipo, puedo llegar a decir que sí estás bastante tiempo programando, no te voy a decir el 100% de todo. Ahí en la cueva, ¿no? Sí, en el juego, de en el sótano, sino que estás más en el día a día se podría decir capaz que un poco analizando, entendiendo los requisitos, lo que te llega desde, digamos, de arriba, pero básicamente producto, negocio, que por ejemplo te pueden llegar a solicitar, bueno, esto de quiero una tarjeta nueva, Claro. quiero pausarla, entender qué es lo que requieren y no tanto el necesito programar tal cosa. Particularmente en el equipo en donde me encuentro, como decía, es la parte de gestión de la tarjeta. Sí. Así que, tenés que entender al usuario más que capaz que estar programando en el día a día. Sí. Complementando eso un poco con el tema de inteligencia artificial, eso ayuda un montón, pero, por ejemplo, hay muchas empresas hoy en día, Meni es una de las que más impulsa el tema del uso de la inteligencia artificial. Ha ayudado un montón, nos ha ayudado, al contrario, a potenciar el tiempo que nosotros tardábamos en hacer una funcionalidad o en analizar algo. Sí. Si uno le da el contexto suficiente y lo que eh, y código, digámosle, Sí. te puede llegar a ayudar un montón, adelantando luego el tiempo y, por ejemplo, ese como se dice, el 80% que te puede ayudar versus el 20% que uno puede adelantar sobrecamando, ¿no? Capaz que algo que uno programaba en 7 días, hoy en día lo puede programar en 3, consecuencia de inteligencia artificial, o mucho menos. Ok. Hay gente que no programaba, el día para el otro sacó cosas como algunas herramientas Sí. que decir tipo, che, no sé, necesito leer un archivo. En base a la inteligencia artificial lo sacaron, que a ver, no es algo funcional al 100%, pero cumplía con la necesidad que se habían pedido al instante. Claro. Ok, bueno, hablando un poco de inteligencia artificial, como decía vos, está metido en el trabajo, ¿no? Hoy en día, de eso, yo por ejemplo, hace poco me salió una publicidad de una inteligencia artificial que hace aplicaciones, supuestamente. O sea, vos le das data y esa inteligencia hace todo prácticamente desde cero y te programa, se vende como que te va a hacer todo desde cero, perfecto, no sé qué. Eso no es tan así, ¿no? Es más un cuento, ¿no? Siempre, por lo menos por ahora, necesita un poco el humano que revise que esté todo de acuerdo y que al final que dé una base para trabajar después, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, voy a poner el caso de que me pasó hace poco. Mi viejo quería hacer una aplicación que hace bastante tiempo lo venimos dando vuelta, que es el ingreso de personas a un edificio. Nada más, a ver, la puedo programar yo como cualquier desarrollador de toda la vida, pero él en base a
por ejemplo Gemini, que es de Google, Sí. tiene una plataforma que se llama Firebase, el Firebase Studio específicamente, en la cual él en base a un prompt, es decir, en base a unos requisitos de un texto particular, eh, generó determinada base de código. Bueno, ¿qué pasa? Que es lo que hablaba hace poquito, que era de la aplicación de que te da a llegar a producción, te falta la mitad de lo que es. Porque, a ver, te funciona, tenés algo visual, Sí. pero todos los cables, todo lo que hay por detrás para que te funcione, la base de datos, por ejemplo, dónde vas a guardar, dónde vas a subirlo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde lo pones? Claro, la inteligencia artificial sí te ayuda un montón, te da la base hoy en día, te ayuda a programar, te da el 100% del código, pero como vos decís, em, no te no, a ver cómo lo podría explicando para que se entienda, ¿no? Te lleva a programar al 100% con la IA y podés hacerlo con ella. Puede tener errores, como no, pero siempre necesita, a día de hoy, hablamos, ¿no? El acompañamiento de una persona. Claro, siempre a día de hoy, porque al fin y al cabo la IA está evolucionando muchísimo y el día de mañana quizás al final todos los programadores se reemplacen por IA, esperemos que no, esperemos que... Pero sí puede impactar en ese sentido, de hecho, y creo que eso está pasando en algunas empresas. Sí he visto que hay mucho despido o mucho cambio de, bueno, antes había un equipo de, yo qué sé, 10, 15 personas y de repente, bueno, 2 o 3 personas con IA pueden encargarse de lo mismo, supuestamente, que al final no es tanto así, ¿no? Porque uno te dan más laburo a tener la IA, pero no, al final uno está más estresado, más lo que sea. En ese sentido, la IA, podríamos decir, ¿no?, que trajo cosas buenas, como si vos este aid, esta ayuda, y al mismo tiempo trae sus consecuencias negativas. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo pasa. Hablando del negativo y el positivo, ¿qué dirías que es lo mejor o lo bueno de la programación y demás, contra qué es lo malo o lo peor, o en tu experiencia? Porque no digo el que hables en general, por lo general cada uno tendrá su experiencia, pero un poco en tu vida, ¿qué es lo...? Eh, a ver, ¿qué cosas malas o buenas? Malas siempre vas a encontrar porque es como lo que decís, las empresas empiezan a recortar, o por ejemplo, como hace poquito que leí, hay empresas que empiezan a recortar estas especies de bootcamp o universidades o lo que le queramos llamar, de capacitar a gente para que entre gente nueva como junior o como trainee Sí. y que nada, empiecen en el camino de lo que es la programación. Que esto, para que no sepa, los bootcamps son justamente esos entrenamientos que se hacen de una propia empresa para captar futuros empleados, por decirlo de una forma, entrenar gente para meterse en la empresa con los conocimientos necesarios. Digo porque hay gente, yo por ejemplo, antes de conocerte no sabía, es importante marcarlo. Nada, a ver, básicamente esta especie de como iniciativas se empezaron a reportar y se está viendo desde afuera otras empresas que estos puestos de junior los están empezando a reemplazar con modelos de inteligencia artificial acompañados de los seniors de los equipos o los líderes. Como que se está recortando ese seniority que recién empieza para, nada, en un futuro sean los que estén programando la que Los grandes hace o las pararon. pero a día de hoy, ¿qué te puedo decir que ayuda a la IA? Y prácticamente todo. Tenés que aprender a hablarles como si estuvieras aprendiendo inglés, portugués o francés. Le tenés que enseñar a hablar a la inteligencia artificial. No, al revés, perdón. Que vos tenés que aprender Hablarlo. a hablarlo de la inteligencia artificial. Es como un lenguaje de programación nuevo, es como que yo tengo que aprender a explicarme cómo es que yo necesito los requisitos. Claro. Bueno, a ver, por ejemplo, con lo que decía de que es bueno de la parte de inteligencia artificial. A vos te ayuda prácticamente en todo si uno sabe enseñarle o explicarle a la inteligencia artificial. Es como si fuera un lenguaje de programación nuevo. Ok. O nada, un idioma, francés, portugués, inglés. Creo que a día de hoy le he encontrado fallas, pero como acá vamos a hacer un ratitito,
el... todo ha ido avanzando tan rápido que lo que ahora mismo estamos hablando, capaz que mañana cambió totalmente. Al contrario, hay modelos que se están hablando de directamente que no sean pensadores o por ejemplo que no se hable de tokens. ¿Qué es un token básicamente? Hablemoslo en grandes rasgos. Por cada palabra que vos le pones o te responde la inteligencia artificial, que es un token. Ok. Y los planes de inteligencia artificial que hoy en día podemos llegar acá es eso. La partida de uso, por decirlo de una forma, de la inteligencia artificial. Ok. Bueno, es un tema que da mucho del que hablar. De hecho, lo tratamos varias veces en el programa porque al final en todas las áreas, entonces, en programación, yo diría que toca bastante por lo que he escuchado y por lo que comentabas, pero también en otras áreas, en el audiovisual, como en mi campo, incluso en cosas más quizás organizativas en otras áreas, pero bueno, es algo que al final está cambiando el mundo. Uy, además, empezó hace más de lo que uno piensa, porque yo lo pienso y digo, la inteligencia artificial empezó ayer, hace poco, ahí ya llevamos varios años desde que salieron las primeras versiones que empezó a usar todo el mundo de ChatGPT, de Sora y demás. Pero bueno, vamos a ir un poco hacia lo que comentabas. ¿Vos dirías que hoy en día, para ser programador, por ejemplo, es fundamental trabajar y entender la IA, o que hay un área o una parte de la programación que quizá todavía no hace falta? O sea, la persona que va a aprender que quiere ser programador debería aprender su lenguaje de programación, sea C Sharp, CC, C++, lo que sea, más IA, o habrá algún área que todavía esté sin tocar con la inteligencia artificial. Es un área bastante gris. No te voy a decir es disruptivo que tenés que aprender inteligencia artificial. El aprender inteligencia artificial es algo relativamente sencillo. Sí. Si uno se sienta, va a llevar tiempo porque no es una cuestión de nada, de inteligencia artificial escribís hola, ¿cómo estás? Y ya está. Claro, y depende para qué también. Otra cosa es que te lleve un poco la agenda y otra cosa es, como digamos, de programar o escribir código, Claro. o sea. Ahora, yéndonos a lo que es estudiar programación o ir al mundo tech, no sé. Es un requisito, sí. No deja de ser un mundo en el cual estamos en constante cambio y en constante aprendizaje todos, es decir, desde que el programa hace 50 años atrás, hacia el que está empezando a programar hoy, te va a ayudar. Hoy en día hay cosas como, por ejemplo, Gemini, que te genera o le podés llegar a pedir, tipo, sé mi guía o mi profesor en determinado campo. Ok. Cosa particular, por ejemplo, nosotros que estamos en la parte de emisión de tarjeta, digamos, ¿no? Sí. Yo alargo toda la documentación, digamos, de PDFs o Words, y de ahí se lo tiene un Notebook LM. Sí. El Notebook LM es una herramienta de Google. Ok. Y ahora le digo, generame una presentación, generame tarjetas didácticas, Sí. generame un video, un podcast, y nada, eso en base al conocimiento que yo le estoy dando, puede ser mi profesor, digamos, o mi body. En algunos lugares le ponen nombres de inglés, pero básicamente es tu acompañero. Sí, tu compañero, tu colega, tu... Y capaz que para una persona que recién entra, por ejemplo, hablando así rápido, tirando una idea, antes capaz que la persona que entraba necesitaba de un acompañante sí o sí, 100% abocado a él, como para que le expliquen la ciudad que tenía. Y ahora en una inteligencia artificial yo le agarro y le doy todo el conocimiento que por lo menos el equipo generó, y documentación o el código literal, y que, bueno, una inteligencia artificial limpia. Sí. Es algo que, volvamos a la pregunta con la que iniciamos, ¿es algo necesario sí o sí? A día de hoy sí. A 2026 te diría, es lenguaje de programación acompañado de inteligencia artificial. Ok. El mercado apunta a eso. Ok, genial. ¿Y vos? Esto porque sé que hay mucha gente que tiene miedo esto desde que salió ChatGPT
No, porque si yo comparto mis datos o comparto los datos de mi empresa o comparto tal cosa, digo, ¿qué tan peligroso es, por lo menos en tu entretenimiento, en lo que sabes, compartir datos sensibles con inteligencias artificiales? A ver, eso todo depende de los términos y condiciones de cada inteligencia artificial. Yo no te voy a mentir. ¿Cuánto vete tu alma? Si hablamos de modelos empresariales, es decir, que la empresa vaya a hacer un contrato con, no sé, Google, OpenAI o quien sea, Sí. yo te diría que Google asegura, hablo de Google porque no, particularmente estoy haciendo una optimización de AVIA y Digamos que entonces un poco más... claro, particularmente ellos, por ejemplo, en lo que ellos te venden, te aseguran que la gobernanza de los datos va a ser 100% controlada por vos o por lo menos que no te van a liquear la información, no te la van a vender. Ok. Ahora, por ejemplo, digámoslo en criollo, Sí. el que te utiliza el Gemini, algo que cualquiera tiene en el celular, en el modelo gratuito, y está seguro 100% que Alemo van a utilizar o que te van a hacer la inteligencia artificial. ¿Qué tanto? Y hay tanta información en internet que una persona no va a hacer la diferencia. Caso. Quizá uno tiene miedo, pero al final, hoy en día, la realidad es que muchos de nuestros datos ya están expuestos por mil cosas, por Google. Ya tener el asistente de Google o el asistente de iOS o lo que sea, ya comparte cierta información de ubicación, de datos que al final uno quizás asusta por, no, es que ChatGPT o Gemini o la IA que sea me va a liquear todo en internet. Digo, probablemente la información que compartas ya esté en algún lado, o sea, de capa pie, obviamente. De hecho, ChatGPT tengo entendido, por lo menos que hace poco estaba leyendo, que vos puedes desactivar con el plan gratis si querés que tus datos se compartan y demás, pero que igualmente tus datos se pueden utilizar para mejorar el CP. O sea, realmente se almacenan durante ciertos días, por más que no se usen para esto. O sea, al final es un área que solo lo bueno de la IA lo sabe. Y claro, a ver, yo siempre recomiendo, no sé qué opinas vos, eso, compartir según qué cosas, obviamente cosas muy personales. Yo, por ejemplo, no las compartiría con una IA, sobre todo una IA gratuita. Digo, otra cosa es una IA personalizada, pagada, lo que sea. No, de nuevo, no sé qué opinas vos, pero no sé si iría compartiendo por ahí mis fotos privadas de vacaciones, pero preguntándole a la IA, che, ¿cómo me veo en esta foto? Digo, no sé, estoy de tal lugar de vacaciones compartiendo la data. Digo, creo que es innecesario y que realmente supone más problemas que... Entiendo dónde vas. Me respuesta a el miedo con el tema de la inteligencia artificial es, por ejemplo, todos publicamos cosas en Instagram, o sea, Facebook, en Twitter. La misma foto tiene la ubicación. Y esa foto se sube, o sea, esa metadata se sube a Google. Google Fotos tiene la información esa. Medio que si nos ponemos a entrenar la información, la IA no tiene la culpa la tiene... El usuario que él Claro, quiso ya y pues, puso todo. O sea, hoy en día es así. De hecho, bueno, justamente ju- la metadata que hay en fotos o en incluso... Perdón, esto tiene que ver con la típica persona que dice, no, es que Google te espía porque yo estoy pensando en algo y no aparece. Y claro, en realidad estuviste hablando con la búsqueda de lo que Google, o estuviste buscando, o estuviste viendo, le sacaste una foto a algo y claro, y al final toda esa información se procesa y Google dice, ok, le interesa esto y alguien te lo ofrece, pero es que la información no es que te espía, es que obviamente si vos estás compartiendo esa información con distintas plataformas, al final, evidentemente, te va a llegar. ¿No? Pero bueno, la IA es, digamos, una forma más en la que puede llegar esa información a lugares, ya sea de internet o ya sea el sistema de aprendizaje, pero no por eso decís es negativo. Al final te tendrá como decía vos al principio, los términos y condiciones de cada inteligencia artificial perfigurada. bueno, a ver, lo que te iba a comentar es que básicamente OpenAI, por ejemplo, te recomienda no utilizar la información que el modelo te responde como ChatGPT como base de la verdad. A ver, por ejemplo, hace poquito sacaron un modelo
específico para que sea una especie de médico, digamos, ¿no? Que si no me equivoco le llamaron Medical AI o Medical GPT, algo así. La verdad no lo he utilizado. O sea, yo sé muy poquito, así que no me siento a probarlo. Claro. Pero, nada, es como un paso previo a llegar a un médico. Tampoco recomiendo utilizarlo, porque es mejor ir a un médico, al físico. Sí. O, por ejemplo, este miedo de, che, me van a utilizar la información. Si ya la información está en internet, ya está, ya es una metadata, el 100% que hacemos en el celular, está todo traqueado, está todo... Totalmente. Cualquier persona que está moviéndose se sabe dónde está. No hay forma de desaparecer tan fácil, digámosle. Bueno, esto que decís de no utilizar la información como 100% verídica, obviamente es sí. De hecho, mucha gente piensa que no, es que y poder nacional, o sea, meteo, femina, ahora que sea, te da todo bien y vos le preguntás y obviamente no va a ser todo correcto. De hecho, realmente vos podés encontrar errores. Y me ha pasado 1000 veces que le pregunto algo que estoy buscando. A veces es verdad que es más fácil que quizá buscar en Google. Hoy Google tiene justamente la inteligencia artificial como parte del motor de búsqueda, pero hasta que lo sacaron, a mí me pasaba que quizá sobre algunos temas era mucho más fácil encontrarlo rápidamente en ChatGPT y pedirle que te dé una fuente, y uno se podía dar cuenta claramente de que está equivocado lo que está diciendo, sobre todo si es un tema que uno entiende. Pero claro, cuando vamos a algo médico, la mayoría de gente, bueno, no entiende específico de medicina. Entonces, claro, te puede decir algo y vos te crees que de repente tenés, yo qué sé, inserte nombre de enfermedad y nada, este siempre lo mejor sería ir al médico en ese caso. Y como comentás, esto de inteligencia artificial, el Medical AI o GPT o lo que sea, me recuerda a una aplicación que había en los 90, que no sé si se llamaba Doctor, del principio de los 2000, Doctor algo, Doctor Google, Doctor en Google, una cosa así, que era justamente una especie de chatbot con el que hablabas y te decía síntomas y te diagnosticaba cosas. Y era como un juego, yo me acuerdo que lo jugaba. Creo que había una versión de psicólogo también. No sé, es curioso que al final, 20 y pico años después, tengamos lo mismo, pero ya de verdad, entre comillas, juego mucho más avanzado. Pero bueno, obviamente, en temas médicos, y esto es una recomendación obviamente a cualquiera que escuche, vaya con un médico. No le haga caso a ChatGPT, está bien, sí, yo qué sé, como un primer acercamiento a qué es lo que está pasando, pero por favor visiten médicos. Sí, seguro. Ahora, yendo con la contraparte de eso, por ejemplo, ahora Google presentó digámosle mal llamado, el Jarvis de Ironman, pero propio. Es decir, con toda la información que Google tiene nuestra, por ejemplo, las búsquedas, YouTube, las ubicaciones de Maps que tenemos guardadas o las que frecuentamos. Sí. Nada, básicamente le decís, che, mira, necesito ir a tal lugar, tal día, qué tiempo va a ser, y nada más, por contexto y todas las cosas que él tiene, te puede llegar a recomendar que vayas en el auto con tal música, con tal, no sé, con tal ropa, va a ser tanta temperatura. Sí. Todo prediseñado para vos, porque el modelo, como lo presentaron, se llama el asistente personal. Ahora sí es el asistente personal, o ya tiene tu contexto. Como por ejemplo, haga caso muy particular mía, ¿no? Pero capaz que suena muy a newbie, digámosle, de no he cocinado nunca, o me toca cocinar a veces, ahora que me voy hace 2 años con mi novia. Sí. Y, no sé, se me ocurrió los otros días, che, quiero hacer un ensalado con un asado. Y le pregunté a ella, ¿sos un experto chef? Y me tenés que decir condimentos o cómo condimentar con los pasos a pasos. Sí. Y qué cantidad de condimentos para un ensalado de, no sé, tomate, huevo y lechuga, digamos, ¿no? Sí. Y a ver, para esas cosas tan simples puede llegar a funcionar. Porque claro, llevas en tu casa, tenés que hacer una ensalada. Y al final hay mucha información en la web al respecto. Al final, claro, una ensalada no es algo que sea súper desconocido, ¿no? Claro. Obviamente tampoco es dejen de ir a tal lugar o dejen de ir con un nutricionista. Bueno. Sigamos yendo a los lugares donde corresponde, pero capaz que para hacer algo rápido o sacarte del apuro de, che, no sé qué cocinar, tú puedes llegar a ayudar, como dándote ideas. Y siguiéndome lo mismo, por ejemplo, los modelos
están siendo entrenados con, por ejemplo, toda la internet que hay. Y lo que ha pasado es, por ejemplo, un foro que se llama Stack Overflow para el programa que, nada, es como una especie de Yahoo Respuestas, pero dedicado a programadores. Sí. Con todo este tema de la IA, bajó a niveles de cuando recién comenzaba. Claro. La visita, ¿no? Claro, las visitas a la plataforma y a la cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque básicamente cualquiera va y le pregunta a la IA. Claro. Tipo, che, mira, necesito declarar en un archivo dos bajos. ¿Cómo se hace? Y la IA te lo va a hacer. Versus tener que ir a Google, fijarte, Sí. encontrar si existe algo, con mente capaz que la pregunta no existía, Sí. o tener que sentarte a leer la documentación del lenguaje para entender. Pero principalmente todo lo que ya está pasando es sobre el carril de la IA. Todo vive sobre eso. Claro. ¿Y vos crees que justamente tiene que ver un poco con esto? La IA crea una dependencia de todos los rubros y de todas las personas al uso de la IA, porque de hecho incluso mucha gente, tanto en estudios secundarios como en estudios universitarios, cada vez más, casi todos los trabajos los hacen con IA. No quiero decir todo el mundo, obviamente estoy hablando de casos particulares, pero he escuchado y me han contado, incluso las personas que conozco que lo han hecho, a nivel secundario universitario, de que hacen los trabajos con IA, de que si tienen que leer un libro o un ensayo o lo que sea, lo pasan por la IA, resumímelo en 3 párrafos. ¿Crees que hay una tendencia que puede llegar a ser peligrosa en el uso de la inteligencia artificial? No le llamaría dependencia, le llamaría querer ahorrarse tiempo o tratar de hacer esquipear pasos con tal de llegar a la solución final. A ver, cuando estás en el colegio, en el secundario, estás haciendo un trabajo súper, hiper, mega importante. Honestamente, realmente no sirve la IA porque está bien, te puedes llegar a dar un resumen con el contexto que vos le estás dando, que es un libro, por ejemplo. Claro. Pero de ese libro a que vos tengas el conocimiento de lo que le diste para leer, vos no asegurás que eso esté bien. Claro. Porque realmente, como hablábamos hace un rato, la IA no hace las cosas perfectas. Está comprobado científicamente que el 50% de las respuestas que da son efectivas y el otro 50% son errores. Ok. Es decir, no estamos hablando de una inteligencia 100% que lo que te da es verídico y funciona. Y al contrario, con tanta información en internet, por ejemplo, Grok se entrenó utilizando Twitter o X. Pero no es la inteligencia artificial De Elon Musk, digamos. Está entrenada 100% con X y realmente funciona. Que a veces hasta te responde mucho mejor que otra que se entrenó, no sé, con videos, con YouTube, digamos ya. Es entender qué es lo que uno está buscando, cómo funciona y al contrario. No incentivo el que se deje de leer, al contrario. Es importante que uno lea las cosas que le está dando la inteligencia artificial o mínimamente tener un contexto como para decir, lo que me respondió está bien. Sí. Tipo, culturalizarse, digamos, o aprender de lo que uno está estudiando. Si está hablando de programación, que sea la programación, y el contexto y que estudie. Si, no sé, si está, por ejemplo, edición de fotos, que estudie qué es la ISO, qué son los balances del arco. Si estamos hablando de medicina, que estudie cosas de medicina, pero por lo menos estudie, entienda, o que vaya con un experto en ISO. Como para que la respuesta que le dio sea por lo menos asegurada. Ok. Y con esto ya creo que podemos cerrar la parte de inteligencia artificial. Wikipedia ahora va a estar, digámosle, subvencionado o le van a pagar las empresas de inteligencia artificial por el hecho de que están utilizando la información y ya está indexada ahí. Claro. Digámosle como indexada, ¿cómo le podríamos decir? Es un terrible manual gigante, lo pasó en el 96, Al final, claro, una enciclopedia, y podemos decir que los motores de inteligencia artificial como OpenAI o como Gemini pueden haber utilizado esa plataforma para enseñarse. Y ahora que están perdiendo visitas en Wikipedia, lo que están haciendo es, che, necesito plata porque si no, no me funciona el proyecto. Y tu inteligencia artificial que entrenaste nunca tuve retribución. refinanciar porque vos usaste mi información. Sí.
Y ahí empieza a entrar lo que son las licencias. Tipo, che, yo tengo un libro, pero lo estás leyendo con inteligencia artificial y estás entrenando la IA con eso que es mío. Claro. Es mío, pero lo estás usando vos, pagame. Y bueno, nada, ahí empieza un poco el debate de qué es ético y qué no es ético, Claro. y qué es lo que tiene que usar para inteligencia artificial y cómo entrenarla. Pero a día de hoy no hay algo tipo una bala de plata, se podría decir, de esto está bien o esto está mal. Hay que culturalizarse y aprender antes de darle algo a ella. Bueno, genial. Dejando un poco de lado el tema de IA, concentrarnos más en vos como persona, como IA, quizás usando la inteligencia artificial. Quería preguntarte un poco, ¿vos siempre supiste que te querías dedicar a la programación, a ese mundo, o fue algo que surgió quizá de un trabajo que vos seguiste, más de adulto, o, como te digo, un poco contar esa experiencia, cómo vas a entrar, sobre todo para gente que quizá tiene un interés, pero no sabe si debería estudiar o no eso, o empezar a trabajar? ¿Cómo fue tu camino en este sentido, digamos? Bien. Creo que es un caso particular el mío porque ya de chico me llamó la atención todo lo que es electrónica y computación, así ya me había metido en el mundo cuando nada, a uno le llama la atención los juegos y es como, che, ¿por qué esto funciona así? O ¿por qué? No, cuando era chico, por ejemplo, era la típica de los Sims, el de Death for Speed y o sea, algún jueguito más por ahí, Mortal Kombat, y después ya estaba siempre era Play. Claro. Y uno se ponía a pensar que ya después empezaron a aparecer nuevos juegos, por ejemplo el Minecraft, que fue como el furor por lo menos para mí. Pero era como, che, esto funciona en todos lados, ¿qué onda? Y cuando metes hasta dentro de un lavador que funciona. O por ejemplo Doom, que hoy en día lo han hecho funcionar hasta dentro de cualquier cosa. Es el meme, ¿no? El Zoom original que hasta la calculadora. Sí, Sí. 100%. Hay videos hasta la calculadora científica. Si hablando de eso, sí que sí. Pero nada, haciendo eso, cuando era chico, ya directamente de los 8 o 9 años, ya me dedicaba, me metía en ese mundo. No voy a decir que me metía a programar, pero nada, ya como el bagaje me llevó a decir, che, mirá, me llama la atención la electrónica, la computación, cómo se hace en la computadora. Ya después, un poco más grande, me llamó la atención armar y desarmar las computadoras y era como, bueno, ¿sabes? Si tenía alguien, un amigo, lo que sea, tipo, che, necesito una mano para la compu, me ayudás. Llama, te he pedido ayuda con esta computadora. Armamos la tuya. Sí. Nada, por ejemplo, con el tiempo también en la secundaria como que daban las pasantías y empecé a meterme en ese mundo. Sí. Ya de por sí, la secundaria donde me metí enseñaba computación o ahora hoy en día lo que se llama técnico, ahora es técnico de computación y antes era técnico de informático. Que eso es una escuela técnica. Claro. Bueno, las otras ramas que tenía en la secundaria de la electrónica o electricidad, pero bueno, claro, particularmente fue por la de computación. Sí. Bueno, informática antes, que nada, básicamente yo fui la última camada que se llamó de esa forma, ahora ya es como el plan más actualizado que tenemos del gobierno de la ciudad que actualizó los modelos dentro de las secundarias. Sí. Pero nada, el background comenzó desde chico, que me llamó la atención y fue como, bueno, dale, metámonos. En una convención de libros, se me va a empezar en la Feria Libra. Nada, me llamó la atención, me compré un libro, en esa época era Java, programado en Android, así que estamos hablando de Android 4, más o menos, Jellyfin. Y hoy en día estamos en el 16 casi, si no me falla en la memoria. Es decir, hace mucho tiempo, ¿sabes? Yo ya hace 6 que programo dentro de Mary, digamos, de 5 o 6. Así que estos serán hace 10 años ya, más o menos. Y nada, una vez que terminé de secundaria arranqué como soporte técnico, no dedicándome 100% a programar, pero haciendo soporte técnico en otras áreas, tipo armando computadoras, desarmándolas, haciendo soporte de, no sé, hay que actualizar el antivirus, o no sé, una base de datos chiquita que tenía algún cliente. Y de ahí, bueno, nada, surgió la posibilidad de esto de un university, un bootcamp, digamos, que era una empresa llamada Lagash. Y nada, una compañera me recomendó, me dijo,
che, mirá, hay esto, yo lo hice y fue como entré. Sí. Si te parece, te recomiendo. Bueno, dale, qué sé yo. Estoy haciendo soporte. Mientras tanto, yo estaba en la universidad. Sí. Me había ganado una beca por el promedio que tenían, por el gobierno de la ciudad. Estudiando, Estudiando la técnica. Yo salí con un muy buen promedio en la secundaria y el gobierno de la ciudad me otorgó la beca en la universidad. Y no, me seleccionaron dentro del university, como se llamaba ahí, y fueron 6 meses que estuve pimponeando entre la facultad y el trabajo, porque era part-time, por la mañana iba a trabajar y por la tarde me iba a estudiar. En ese interín yo había empezado a la mañana y me tuve que mover a la noche porque no había forma de conseguir con más de tiempo, es lo que pasa. la... Estudia y trabaja, al final. Sí, no había forma. Así que nada, me tuve que empezar a mover, tema de horarios, fue como, no me dan los horarios, no llego, no tengo tiempo para hacer absolutamente nada y empecé a recortar materias. Sí. Empecé con 5 materias, terminé con una y después, básicamente, la terminé abandonando porque no me daban los tiempos para hacer. Mi objetivo es volver, impulso seguir la carrera de ingeniería en sistemas, no es que no recomiendo hacerla. Lo que sí me ha pasado de tener muchos compañeros que la han terminado muy recientemente y la salida laboral les costó mucho. Sí. Y capaz que cuando recién entraban por la facultad o estas oportunidades de bootcamp, como se le llama, en las empresas, es como la forma de entrar rápido o que te ayudan a entrar en empresas de programación o consultoras. Sí. Pero nada, el baraje completo y para responder a la pregunta es, arranqué de chico y siempre seguí por la misma... Pero igual la mía, vamos, claro. Bueno, esto que comentabas, incluso lo del final de que quizá gente se está recibiendo, está teniendo problemas para encontrar laburo, pasa mucho y de hecho en el audiovisual también pasa, que al final mi área, lo que estudié, y está pasando en muchísimos lugares porque claro, la gente se centra en terminar la carrera y para el momento en el que terminan, quizá las empresas buscan gente con más experiencia o con más conocimiento del ambiente laboral. Entonces puede pasar esta dificultad que comentaba para conseguir laburo. En cambio, y esto yo se lo recomiendo, vivo, no te digo que no se estudie como decís vos, recomiendo estudiar. Pero quizá al primero o segundo año intenta buscar, no un laburo para toda tu vida, pero algo que allá metente lo que es el ambiente laboral, ¿no? Que es importante conocerlo y saberlo y ganar experiencia para el después. Te quería comentar, esto quizá puede ser un poco controversial, tiene que ver con el mundo de la programación. Mucha gente, y esto se sigue pensando, piensa que es solo para hombres. Se dice mucho, yo no creo que sea así. En mi experiencia, de hecho, yo cuando estudié un poco de programación, había muchas más mujeres en el curso, por lo que recuerdo. Hoy en día, esto es más un mito del pasado, ¿no? O sea, la programación realmente, hombres y mujeres, da lo mismo. Los equipos están conformados por, incluso se diría, la misma cantidad, ¿no? de personas, más o menos, ¿no? Sí, hoy en día es mixto, los equipos no suelen ser dedicados para un sector. Al contrario, creo que he encontrado, por ejemplo, más mujeres en todo lo que es el mundo de frontend. Hablando de frontend es la parte visual, la serie que cualquiera ve en la página web, digamos. Mientras que el backend es todo el código que va detrás de la base de datos y todo eso. Claro, más enfocados o más conocida la gente para la parte de diseño, digamos, ya. Capaz de hacer un botón o alguna cosa de esas que es más visual y es más rápido que la gente entre en ese mundo. Pero a nivel general conozco programadores de todo tipo, Sí. de toda edad, no les que es, no porque soy joven o porque soy adulto, no puedo programar. Mientras que tengan pensamiento lógico, Sí. entender que 2 más 2 es 4 o que si hago esto pasa esto y si hago esto pasa lo otro, ya después el resto es cuestión de tiempo. Perfecto. Te lleva a entender, no... No hay
que no hay una especificación como se solía decir, y de nuevo, hoy en día mucha gente lo dice, y por eso quería saber un poco con vos, que estás mucho más metido en el ámbito, tenés mucha más experiencia que yo, para derribar un poco el mito, ¿no? De que la relación es algo para tipo, para hombre, y que la mujer no sale, pero no es así para nada. Sí, sí. Bueno, terminando ya la entrevista, yendo a algo más relajado, obviamente, esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados de nuevo porque tiene que ver con un tipo de contenido que yo veía mucho de chico y que disfruto de escuchar. Tiene que ver con si hay alguna teoría conspirativa o algo paranormal en lo que creas. Puede ser, la respuesta es que no pasaría nada. Pero si hay algo de ese mambo que diga, no que creas, pero sí que decir, bueno, podría ser posible. A ver, siguiendo el mismo rumbo de todo lo que es lo que hemos hablado del podcast, el tema de la IA, tipo, hay muchas películas que capaz que hace 20, 30 años eran tipo un delirio, capaz que hablamos de Skynet o hablamos de, no sé, películas que se hablaban de, bueno, Terminator o Skynet, no estamos muy lejos de la realidad, pero también es algo que uno piensa, que uno más o menos puede llegar a decir, y sí, es... Esta idea de que de repente podría pasar que una amiga se vuelva rogue, ¿no? Se rebele y intente conquistar el mundo, e intente decir, bueno, los humanos son un problema, etc. Digamos que podría llegar a pasar. Cape. Bueno, da bastante miedo pensarlo, pero sí, al final es algo que uno ve cómo va a pasar ahí y demás. Incluso a veces cuando... Creo hay un caso de dos IAs que se las puso a hablar una con la otra y de repente inventaron una forma de hablar que ningún humano podía entender, pues era como algo específico de las dos, que uno dice, ojo, lo que pueda haber detrás de eso. Pero bueno, es interesante. Y es un tema bastante... Nos están invadiendo la sala. No podemos hablar de esto. Bueno, es un tema bastante bueno, que es muy bueno ver la ficción. Esperemos no lo veamos en la vida real, en la proximidad. Pasa el año. Bueno, un placer tenerte, Tommy. Muchísimas gracias por venir. Igualmente, probablemente te vuelvo a invitar en un momento para seguir hablando de IA o de lo que sea. Y me alegra mucho que el sector, pero que haya estado cómodo. Sí, Bueno, súper cómodo y estuvo muy buena la experiencia. Nacho. Como hemos hablado de la parte de Kenneback, Sí, nada, primera vez, así que... bueno, No. lo importante es que haya estado cómodo y la verdad hablaste mucho y hablaste mucho de temas muy interesantes. Así que nada, te tendremos de nuevo alguna vez. Y muchas gracias a todos los que han visto. Esto fue El Lapicito con Javier, traído por Guaso Producciones. Muchísimas gracias.